Buenas a todos, buenas a todas. Soy Alzarse Audiolibros y como ya pueden haber visto hace unos días, subí un audiotexto de Hombre de la Esquina Rosada de Jorge Luis Borges. Y lo que me pareció que era una buena idea era hacer un video haciendo un breve análisis sobre el mismo cuento. Sobre todo para repasar algunas cuestiones elementales del cuento, algunas cuestiones importantes, tanto de la estructura narrativa como de la textualidad, sin entrar mucho en tecnicismos ni nada de eso. De hecho, va a ser un análisis muy amigable. Como ya se puede ver en el formato del video, esto va a ser menos un comentario académico que una charla. Y bueno, lo que yo quiero hacer con esto básicamente es mejorar su comprensión del texto, quizás hacer notar cosas que no habían visto, quizás si no lo habían entendido muy bien que le puedan dar una vuelta, porque al final eso es lo más importante, ¿no? No que yo les explique esto porque no se puede explicar, no es arte, sino que a partir de lo que yo les cuente ustedes puedan hacer sus propias reflexiones. Bien, lo primero que salta a la vista cuando arrancamos a leer este cuento es el léxico, digamos, el vocabulario que utiliza. Es bastante particular. En principio es un lunfardo argentino, por supuesto, pero evidentemente es un lunfardo antiguo, en desuso. Hay un montón de palabras que no escuchamos nunca y que nos suenan rarísimas. Y bueno, lo que hace esto un poco es transportarnos, ¿no? Nos transporta de alguna forma musicalmente a partir de la sonoridad de esas palabras, incluso aunque no las entendamos muy bien qué significan, nos transportan a otra época y lugar. Vamos, esto es una decisión del autor para evocar otra cosa, para transportarnos a otro lugar y a otro tiempo, y que va a tener bastante importancia para lo que vamos a ver más adelante. Bueno, lo segundo que vamos a charlar un poco es la estructura narrativa. Con la estructura narrativa me refiero a la forma en que el narrador organiza el relato, que en este caso es un narrador que además está muy involucrado en lo que está contando, es aparte de narrador es un personaje, y charlar un poco cómo suministra la información, ¿no? Porque no es simplemente un relato lineal, no es simplemente que nos va contando. Al principio parecería que sí, ¿no? Que en realidad este tipo nos está relatando algo comúnmente. Bueno, después finalmente nos damos cuenta de que no era así. Sobre todo al final. Voy a hacer un spoiler, ¿no? Pero al final hay un plot twist. Espero que para este momento todos hayan visto ya mi audio texto y no les esté contando nada nuevo. Pero al final hay un giro y nos sorprende, ¿no? Al principio nos sorprende cuando este personaje saca su cuchillo y nos cuenta está limpio, lo cual obviamente sin decirlo directamente, porque al final tampoco lo dice directamente, nos está diciendo que asesinó a Francisco Real. Fue él. ¿No? Al decirnos, bueno, el cuchillo estaba limpio significa, en antítesis de eso, que antes estaba sucio con sangre. Y el resto lo podemos deducir. Este giro, por lo menos la primera vez, nos agarra completamente distraídos. En general no nos esperamos, ¿no? Que ocurra esto porque veníamos tranquilos siguiendo el cuento. Y esta revelación nos hace volver a leer, ¿no? Nos hace decir, ah, o sea que iba por acá esto. Y eso nos hace volver a leer el cuento. También es una estrategia de forma un poco eh, de marketing, ¿no? Por decirlo de alguna forma, nos hace volver a leer el cuento, Borges. Esta técnica, si bien en principio podría sonar parecida a otras técnicas narrativas, por ejemplo como la de Hemingway, no sé si ustedes hayan leído a Hemingway, en un futuro me gustaría subir alguno de sus cuentos también y quizás algún análisis. Hemingway lo que hace en su famosa teoría del iceberg es eh, no contar directamente, no cuenta lo superficial, pero lo verdaderamente importante no lo cuenta de ninguna forma. Y al final sentimos que hay un vacío, sentimos que hay algo que falta reponer. Eso nos hace volver a leer buscando qué pasó, ¿no? Y finalmente podemos entender a partir de algunas pistas, reconstruir eso. Acá no ocurre eso, acá directamente, si bien no lo dice directamente,
es bastante evidente, ¿no? Al final lo que ocurrió no tenemos que reconstruir nada. Es más bien un golpe de efecto lo que ocurre, es una vuelta de tuerca. Y qué hábilmente, ¿no? Que está construido esta elipsis. Sencillamente no nos cuentan, directamente nos dicen volví al baile. Y no sospechamos que entre el momento en que él está afuera y ese volver al baile, él va a buscar a Francisco Real. No nos lo cuenta eso. Después, obviamente, nos damos cuenta en qué momento, ¿no? Ocurre esa ausencia. Está construido de tal manera que al principio no sospechamos. Finalmente estamos con el tercer tópico que yo quería tocar. A mí me parece el tópico esencial de este cuento, que podríamos resumir de alguna forma como de los personajes y sus sentimientos. Y acá ya vemos una diferencia con otros cuentos de Borges, en los cuales los personajes no importan, no son relevantes, solamente es ese tipo de literatura en el que los personajes son solamente el medio en el que se lleva a cabo la trama. Bueno, acá esto no es tan así. Si bien la trama es importante, lo que le pasa a los personajes también es importante. Esto no quiere decir que el relato sea psicologista, a la forma que por ejemplo puede ser una novela de Sábato, en la cual el narrador se mete en los procesos mentales y divaga sobre qué le pasa, sobre qué... Bueno, eso no ocurre. Nada que ver. De hecho, Borges de alguna forma deploraba ese tipo de literatura, según él mismo dijo, no le parecía atractiva ese tipo de novela psicológica, como se le llamó. Sino que más bien él muestra esos sentimientos de forma latente, no los expresa directamente. Los muestra a través de trazos mínimos muchas veces, pocas palabras, y esas pocas palabras revelan algo más profundo de los personajes. Gestos, actitudes, comportamientos, que de alguna forma es como nosotros en la vida cotidiana mostramos lo que nos pasa, ¿no? A través de pequeñas cosas. Y como ya dijimos antes, el léxico nos transporta a otra época. Y acá viene también porque eso es importante, porque en esta época aparece como esencial la figura del cuchillero, la figura del compadrito, del malevo, que es una figura que Borges desarrolla muchas veces, ¿no? Que es la figura del gaucho que de alguna forma se vive en la ciudad, ¿no? Es como el gaucho que seguiría teniendo sus formas, pero que ahora vive en la ciudad, que se viste de una manera que no tiene nada que ver y que anda en los bajos fondos, ¿no? En los prostíbulos, en las tabernas, que está en las esquinas, siempre lleva un cuchillo. Es ese tipo de figura, sin entrar muy a fondo. Y esta figura es muy importante para entender qué le pasa a los personajes, ¿no? Porque, ¿por qué está tan conmovido el protagonista de este cuento? Al huir Rosendo, no solamente se está deshonrando a él, que ahí este es otro tema, el tema de la hombría, el tema de la honra en este cuento. No es que solamente se está deshonrando a él. Como nos cuenta al principio muy hábilmente Borges, todos se identificaban con él, todos querían ser él, todos actuaban como él. Y al ser deshonrado Rosendo, de alguna forma están perdiendo su figura, están perdiendo aquello que los identificaba y los unía. Va incluso más allá, porque él identificaba de alguna forma ese actuar con una identificación más global, ¿no? De alguna forma él dice, somos naides ahora, no somos nadie, no tenemos valor. Le genera un gran dolor al personaje esto. Y no nos lo dice directamente, en ningún momento, según recuerdo, dice tengo un gran dolor, sino que nos lo muestra desde el principio con cómo actúa. De hecho, de alguna forma, esto da origen a una de las escenas centrales del cuento, que es la escena más filosófica. Esto sí es muy borgiano, ¿no? De las divagaciones filosóficas. Y nos muestra algo muy propio de la corriente en la que ya estaba Borges, sobre todo por su tiempo, ¿no? Que digamos, por más bajos que sean los personajes, bajos entre comillas, ¿no? Vistos desde la cultura más general, visto desde el lugar dominante, ¿no? La figura del malevo es una figura de los bajos fondos, de la baja cultura. Es, aún perteneciendo a ese lugar, él es capaz de grandes reflexiones, de grandes pensamientos, de pensamientos muy profundos. Que esto en la literatura quizás anterior
no aparecía, ¿no? Los que tenían grandes reflexiones eran los ricos, los aristócratas. Y en esta escena no solo está la cuestión filosófica, sino que también se ve su gran dolor. Y es una escena muy importante porque incluso podemos ver de alguna forma el momento en el que él decide ir a enfrentar a Francisco Real. Cuando él dice, no, esto no es así. El barrio tiene la obligación de ser guapo. Él de alguna forma se está poniendo en el lugar de ese barrio. Y él de alguna forma va a recuperar su honor. Porque no solamente se queda con la idea de, bueno, hemos sido ultrajados, ya está. No, él decide ir a recuperar su honor. Y ahí aparece un tópico bastante más antiguo que este cuento, que es el tema de la pérdida y la recuperación del honor. Que incluso es el tema central del mío Cid, ¿no? Por traer un ejemplo. Solo que, bueno, salvando las distancias, ¿no? No tiene nada que ver el contexto del mío Cid con el contexto de este personaje, por supuesto. Pero más allá de eso, se puede establecer una relación. Solo que quizás en vez de los caballos representar la hombría, lo que representa la hombría en este caso es el cuchillo. Y ese es quizás el símbolo principal del cuento, ¿no? El cuchillo. Como el cuchillo representa la hombría. Incluso lo podemos ver en la cantidad de palabras que hay para designar el cuchillo. Hay un montón de palabras en lunfardo que nunca escuchamos quizás y que vienen a designar este objeto. Y bueno, es necesario aclarar que todo este tema de la hombría es un tema muy machista. No solamente por el tema de la hombría en sí, sino también por cómo aparece la mujer en este cuento. No voy a ahondar en ese tema, pero es interesante pensar como actividad qué lugar se le da a la mujer en este cuento. El único personaje femenino que aparece, ¿no? Que es la lujanera, es caracterizada como una posesión. Digamos, tiene valor en cuanto a la pertenece a un hombre. De hecho, pasa de mano de Rosendo a pasar a Francisco y sospechamos también, de hecho nos lo dice el protagonista, que pasa a sus manos en algún momento. Él dice al principio del relato que como la lujanera terminó durmiendo en mi rancho. Bueno, sospechamos que terminó en sus manos. Como el más hombre se queda la mujer. Es un tema muy machista, por supuesto. Es interesante también pensar eso. Y bueno, cómo el cuchillo representa la hombría y cómo, qué contraste hay entre Rosendo, ¿no? y el forastero. De alguna forma se caracterizan por oposición. Mientras Rosendo escapa al combate, el forastero se muestra plantado, muestra valiente incluso cuando está muriendo. Incluso en el momento en que tendría que quebrarse, él mantiene el porte. Porque de alguna forma también uno puede interpretar eso, ¿no? Este es un relato contado por un narrador bastante subjetivo. Uno, espectador de afuera, puede pensar que todo este tema de la hombría y del cuchillo es solamente un porte, es solamente una máscara, una careta que se ponen. Es un tema muy interesante, de hecho, se podría rastrear en el cuento eso. Y bueno, la muerte de Francisco Rial es muy interesante también. De hecho, seguramente sea la escena más potente de todo el cuento. Y eso es bastante curioso, porque tranquilamente la escena más potente de este cuento podría haber sido el enfrentamiento entre el narrador y Francisco Real, pero no lo es porque no lo cuenta. Y al no contarlo lo que está haciendo es desplazar esa importancia, ese impacto a cuando aparece Francisco Real, a ese momento en que entra. Es una escena sumamente dramática. De hecho, incluso hay una película sobre este cuento. Hay una película muy famosa sobre este cuento. Porque es una escena muy dramática. De hecho, todo el cuento es un cuento muy dramático, muy representable, por decirlo de alguna forma. Incluso muy visual. Y bueno, incluso en esta escena él mantiene ese porte, en contraste con Rosendo que huye. Es muy interesante ese momento en el que él rechaza el duelo. Porque incluso en un gesto muy hábil Borges nos dice que, o el narrador nos dice, él no llegó a escuchar lo que dijo Rosendo. Pero ya en ese momento sospechamos o intuimos o estamos seguros de que él no lo va a aceptar, de que él va a huir. Y cómo el narrador no puede entender, ¿no? Rompe con su esquema, rompe completamente con su mundo y eso es lo que de alguna forma da origen a esa crisis de identidad. Eso es lo que hay que entender en este cuento, creo, sobre todo. ¿Por qué es tan doloroso? ¿Por qué es tan fuerte? No es simplemente ver que a un tipo rechaza, ¿no? el duelo y huye. Es una crisis existencial la que estás teniendo este buen hombre. Y bueno, ¿no? ¿Cómo lo resuelve Borges? Cómo el tipo tiene que enfrentarse a eso, ¿no? También hay un enfrentarse con el destino ahí. Bueno, espero que les haya gustado el video, que hayan podido llevarse algunas cosas. Y nada, me gustaría saber qué les parece este formato, si les resulta interesante o no, les parece un bodrio, todo ese tipo de cosas está muy bien que
me las comenten para poder seguir mejorando la calidad de esto. Y nada, si les gustó finalmente, estaría buenísimo si pudieran compartirlo entre sus allegados para poder seguir compartiendo este amor por la literatura que tenemos.